Change Agent y facilitador ágil. En los últimos años se ha dedicado a habilitar entornos más productivos para equipos y proyectos. Autor de los libros Asuntos de la Ingeniería de Software, volumen 1 y volumen 2, traductor al español de la guía oficial de Scrum y de la guía oficial de Nexus, y el exoesqueleto para escalar Scrum de Ken Schwaber. Es más tiempo para darle todo el tiempo a realidad a lo que es el webinar. Le doy el pase a María Teresa. ¿Ok? Y las preguntas, como les comenté, por favor, a través del hashtag o a través del chat del mismo entorno del webinar. ¿Ok? Gracias a todos. Adelante, María Teresa. Gracias. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados con nosotros en la mañana de hoy. Espacio que vamos a tener pues para compartir y hablar un poco sobre nuestras experiencias en este entorno de agilidad y las metodologías ágiles. El amigo Luis, cariñosamente Lucho, va a estar con nosotros también compartiendo parte de esto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a ver qué es lo que vamos a comentar o a conversar en esta hora. Vamos a ver un poco de lo que es acupuntura y agilidad, las dolencias de los clientes, las cualidades de un ágil coach, esos puntos acupunturales de los equipos y cómo aplicar las agujas de agilidad. ¿Okay? Ahora me gustaría ver en sus pantallas ahorita una pantalla de un sondeo en donde van a responder sí o no. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tiene algo que ver la acupuntura con la agilidad? Estoy esperando sus respuestas. Allí les apareció en su pantalla. Ok, ya están respondiendo. Gracias, Marilyn. Sigan contestando entonces aquí en el sondeo que les está apareciendo en la pantalla de la plataforma que estamos utilizando. Faltan 11 por responder, si pueden responder, por favor. Virginia, no se escucha. A ver. A ver, vamos a ver qué está pasando por aquí. No se escucha, dice Erwin. Mucha interferencia. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? ¿O están escuchando bien? La pregunta es la que tienen en la pantalla. ¿Tiene algo que ver la acupuntura con la agilidad? Allí, Sofía o Rodolfo, si pueden apoyar un poco a Erwin, posiblemente tiene que ver algo allí con la configuración del audio. Ok, entonces, vamos a ver qué nos dicen. Aún faltan 9 por responder, pero tenemos 11 personas que dicen que sí. Hay una relación entre la acupuntura y la agilidad. Solamente 3 respondieron que no tiene que. Gracias entonces por ese feedback, ¿ok? Y en efecto, pues sí, algo tiene que ver la acupuntura con la agilidad. ¿Por qué? ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es una terapia milenaria china, ¿verdad? De la China tradicional, en donde se utilizan pequeñas agujitas que se insertan en unos puntos específicos, o también llamados puntos acupunturales, ubicados en el cuerpo, para tratar determinadas dolencias.
y las agujas son colocadas por un acupuntor. Y la agilidad también tiene algo que ver con curar o remediar o aliviar esas dolencias también que tienen nuestros clientes, ¿ok? O esos equipos de trabajo para poder llegar a un objetivo en común. Entonces, sí, hay cierta relación. De hecho, estos términos vienen de hace poco, en mayo del 2016. Ahorita nos reunimos en Cartagena en un retiro de Ágiles Coach y justamente tocamos uno de esos temas, ¿cierto, Lucho? Y allí hablamos justamente de este tema de la acupuntura, de las dolencias de los clientes. Entonces, ahí fue cuando dijimos, bueno, sí, definitivamente sí tiene mucho que ver, aunque parezca algo extraño y como que no tuviese nada que ver. Entonces, bueno, parte de este tema de la agilidad, para los que se están introduciendo en este tema o ya conocen algo de la agilidad, hubo en el 2001, en Utah, se reunieron 17 personas para hablar, relajarse, comer, pero resulta que estas personas eran personas que ya estaban desarrollando con programación extrema, ¿ok? Algo de Scrum, y empezaron a hablar, okay, oye, ¿sabes qué? Definitivamente, como dice aquí, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar, en este caso, software, para, tanto por nuestra propia experiencia, como dicen aquí, como ayudando a terceros. Entonces, a través de ese trabajo que han realizado, aprendieron a valorar que los individuos e interacciones sobre los procesos y las herramientas, un software funcionando sobre una documentación extensiva, una colaboración con el cliente sobre una negociación contractual y una respuesta al cambio sobre seguir un plan. ¿Ok? Como dicen ellos aquí en su manifiesto ágil, esto, aunque valoramos los elementos que están a la derecha, valoran más a lo que están a la izquierda, porque fue una corriente que ha surgido, que surgió en forma natural en base a todos los ensayos y error que hemos tenido a través de las gerencias y gestiones de proyectos tradicionales durante todos estos años. Entonces, definitivamente hay una forma de hacerlo distinto y una forma de hacerlo mejor y que ha dado buenos resultados. Y en eso nació el Manifiesto Ágil. Y parte de eso es justamente lo que queremos transmitir también el día de hoy. Si quieren más información, aquí está el link, ¿ok? Sobre el Manifiesto Ágil. Está allí en pantalla. Cualquier cosa pueden tener más información sobre ello. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuáles son las dolencias más comunes? ¿De qué se quejan normalmente nuestros clientes? ¿Verdad? Así como está en la imagen de que normalmente nos duele mucho lo que es el cuello, el codo, las rodillas, ¿ok? Hay también dolencias comunes a nivel de los equipos de trabajo. ¿Cuáles son estas dolencias más comunes? Pues hay falta de comunicación en el equipo. Normalmente, eso siempre dicen como que son uno de sus problemas actuales en su gestión de proyectos. Los alcances mal definidos, también nos hablan mucho sobre eso, de que simplemente no se definió bien el alcance o lo que se vio no era, ¿ok? O que hubo cambios en los requerimientos por parte del cliente. Entonces, a esto le dicen que también los alcances están mal definidos. Hay otro muy común que es el tema de la rotación de personal. ¿Por qué rotar el personal dentro de una organización, de un equipo? Puede haber un tema de sincronía en el equipo,
de desmotivación. Entonces, muchas de estas cosas también nos las comentan. Otro, el retraso en las entregas. El retraso en las entregas también es una dolencia muy común en los equipos de las organizaciones que tienen un retraso en las entregas. ¿Ok? Entonces, entender por qué hay retraso en las entregas dentro del equipo, dentro de las organizaciones, es importante saberlo, entender. De documentación de los procesos, también, muchas veces también comentan sobre esto. El tema de la falta de compromiso, también, entonces, a eso justamente le dicen que por falta de compromiso en el equipo, entonces hay retrasos en las entregas, ¿ok? Y el tema de la falta de comunicación. Todos están, me imagino que todos se sentirán identificados con estas dolencias. Así como que, ay, sí, esto sí es verdad. O sea, esto no lo estoy inventando yo, esto es resultado de la experiencia con varios proyectos, con varias organizaciones, con varios equipos, y normalmente siempre tenemos este tipo de dolencias. Otra de las dolencias, pues el presupuesto de los proyectos es insuficiente, a veces el personal que entra no es el suficiente, tienen que contratar más personal o tienen que trabajar más horas, entonces eso también es parte de las dolencias más comunes en nuestros equipos de trabajo y en nuestros clientes. Entonces, bueno, chévere porque realmente me están dando ese feedback de que sí se sienten algunos identificados con estas dolencias. Bien. Entonces, exacto, mala administración del presupuesto proyecto. Sí, Wilfredo. Entonces, fíjense algo. Estas dolencias que nosotros teníamos aquí, para que tú puedas capturarlas y puedas ver qué puedes hacer o qué soluciones puedes aplicar o cómo observar este tipo de dolencias, más que sentirte o decirles al equipo, oye, sí, mira, eso es muy común que te esté sucediendo, eso le pasa a todo el mundo, pero no, resulta que necesitamos ¿a quién? A nuestro Agile Coach, que sería este acupuntor, ¿ok? Hablando de la relación entre acupuntura y agilidad. Esta imagen es de Claudia, ella es facilitadora gráfica, que nos lo hizo justamente en Cartagena, y me encantó esta gráfica, de verdad, Claudia Sandoval. Y una de las cosas que justamente decimos aquí, que el Agile Coach tiene dos partes, el ser y el saber. Y esto lo compartimos justamente allí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene este Agile Coach? Que está todo sereno, todo tranquilo. Una de las cosas en el ser que tiene es la comunicación efectiva. Un Agile Coach tiene que saber comunicarse en una forma pausada, en una forma correcta, en una forma coherente. Y que se dé a entender y que sus palabras justamente sean llevadas a cabo con acciones. Entonces, eso es parte de una comunicación también efectiva. La observación pasiva, sin juicio. Esto es sumamente importante y no es fácil de tener esta cualidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos llenos de juicios, de opiniones respecto a todas esas dolencias. O sea, mira, si no, ahí las entregas están retrasadas en mi equipo. Oye, pero ¿por qué están retrasadas? Pero más que decir un pero, es esa observación pasiva que tenemos que observar muy bien a nuestro equipo, a nuestra organización, para luego poder saber cuál es la acupuntura que nosotros tenemos que colocar aquí, cuáles son esas agujas que tenemos que colocar acá. Entonces, parte de estas cualidades del Agile Coach justamente es eso, esa observación pasiva, más escucha y menos habla, ¿ok?
una persona paciente. Y esto, sobre todo esto, es sumamente importante, la pasión. ¿Ok? Sin la pasión, realmente un Agile Coach no puede trabajar. Entonces, una de las cosas importantes que debe tener todo Agile Coach cuando ustedes lo contraten es esto: pasión por las cosas que se hagan bien, por la transparencia, por la coherencia, ¿ok? Por una comunicación efectiva. Otra de las cosas, además de que tiene que tener estas cualidades, a nivel del saber, debe tener bastante experiencia, ¿ok? Un Agile Coach preferiblemente debe ser una persona en donde haya tenido experiencia, incluso preferiblemente con metodologías tradicionales de gestión de proyectos. ¿Por qué será esto? O sea, ¿por qué piensan ustedes de que, bueno, si él es un Agile Coach, o sea, es de agilidad, debe saber solamente de agilidad? Pues no. Aquí, en el tema de la experiencia, si yo, por ejemplo, soy un Agile Coach y yo solamente sé de agilidad y no sé qué pasó antes de la agilidad o por qué llegó la agilidad y no lo viví, no sé qué es una gestión de proyectos tradicional, no sé qué es llevar un proyecto en cascada. Entonces, cuando mis clientes vengan y me den todas esas dolencias o yo las detecte, no voy a entenderlo. Entonces el tema es entenderlo y decirles, sí, también, yo también viví ese tipo de dolencias y los entiendo. Y ahí es donde surge también esta parte de las cualidades arriba del ser, de que es paciente, de que es coherente, justamente porque tiene la experiencia para ello. Entonces, ese Agile Coach o ese acupuntor, en este caso, asemejándonos pues al tema de la acupuntura, tiene que tener mucha experiencia en gestiones de proyectos, definitivamente, tanto tradicionales como de agilidad, para entender todas las cosas que están sucediendo en el equipo. Tiene que tener una visión financiera, también es importante conocer esa proyección de negocio, hacia dónde quiere ir el negocio, la empresa, la compañía, a través del equipo, a dónde, qué es lo que quiere alcanzar. ¿Ok? Otro es el manejo de la inteligencia emocional, sumamente importante, porque recuerden que cuando nosotros vamos a aplicar agilidad, estamos cambiando muchos paradigmas. Y los paradigmas son cosas muy sensibles y socavan muchas creencias de las personas. Y el equipo está formado por personas, las organizaciones están formadas por personas. Y eso es indiscutible, que tiene que tener un buen manejo de la inteligencia emocional, porque no puedes dejar las emociones por fuera. Entonces, esto es parte del dominio que debe tener también un Agile Coach, ¿ok? Inteligencia emocional. Cultura, el tema de cultura organizacional. Saber cómo conocer la cultura organizacional de una empresa. ¿Qué es una cultura organizacional? ¿Cómo se mueve la cultura organizacional dentro de una empresa? Y por lo tanto eso permea también a los equipos de esa empresa. ¿Okay? El manejo de los conflictos, sumamente importante también, porque como les dije anteriormente, se mueven muchas cosas por los cambios de paradigma y el conflicto es algo que va a aparecer. O sea, es algo que no podemos evitar y es parte de las cualidades de este saber que tiene que tener también este Agile Coach. Y debe tener una visión sistémica, no solamente, a pesar de que puedes estar implementando agilidad en un equipo dentro del negocio, también tienes que tomar en cuenta el entorno o la ecología de ese equipo, dónde se mueve ese equipo. La ecología no es más que la cultura organizacional, como vimos anteriormente, ¿okay? No es más que incluso el país, las otras empresas, todo ese entorno o la ecología del equipo es importante también estudiarlo, y eso es parte de la visión sistémica que debe tener todo un Agile Coach. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestros puntos acupunturales del equipo? Ahí en acupuntura existen dos tipos de puntos acupunturales.
o dos funciones. Unas que son las funciones de diagnóstico y las otras que son las funciones terapéuticas. Eso se trabaja sin acupuntura. Pues resulta que también agilidad y todo lo tenemos así. Tenemos que primero realizar esas funciones diagnósticas o esos assessments, ¿ok? Que deberíamos tener antes de comenzar a aplicar esas agujas. Porque si bien es cierto, esos puntos son necesarios tocarlos para ver cómo está el cuerpo, igual son puntos que necesitamos tocar para ver cómo se maneja el equipo o qué es lo que está en el equipo. Entonces, aquí está nuestro Agile Coach estrella, que es el maestro Yoda, ¿verdad? Y él está observando, es decir, en nuestro assessment, qué es lo que debería hacer un Agile Coach o cuáles son los puntos que debería acupunturales tocar para ver cómo se comporta el equipo. Entonces, una de las cosas que tiene que ver son las necesidades claves del negocio y de los clientes de ese negocio o de esa empresa. Eso es sumamente importante estudiarlo, porque una empresa, un negocio se da con un objetivo para cumplir y satisfacer a sus clientes. Entonces, ese tema de la experiencia que tienen los clientes sobre el trabajo de esa empresa es sumamente también importante evaluarla, porque es cómo lo están viendo desde afuera al negocio, a la empresa, y también cómo se ve el negocio internamente. Entonces, son dos visiones que un Agile Coach debe tocar y debe ver cómo se encuentra. Otra de las cosas son los procesos actuales. O sea, ¿qué hacen actualmente? Sin decirle si está bien o está mal, simplemente dime qué haces, dime cómo lo haces. Nos hemos encontrado con muchas empresas en donde simplemente lo saben, pero nunca lo han tenido pintado y plasmado y visible en ningún lado. Entonces, eso es una de las cosas también que es importante detectar, ¿ok? Como un Agile Coach, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las personas de repente tienen una comunicación ineficiente? Posiblemente porque no están conociendo realmente sus procesos actuales. No saben cómo es su metodología de trabajo. No está visible. Entonces, en base a eso, también es importante hacer esa observación. ¿Cuáles son los roles, su organigrama, la cultura organizacional que maneja la empresa y el equipo en el que estamos evaluando? ¿Okay? ¿Cuáles son sus herramientas, los formatos, si tienen herramientas o no, o qué tipo de herramientas tienen? Porque si bien sabemos que la acupuntura es una medicina tradicional, también alternativa, tiene que haber, así como hay en la acupuntura, que tú tienes esa medicina alternativa, pero paralelamente estás llevando con tu doctor, con tu traumatólogo, esas dolencias a nivel más profunda. Igual, o sea, puedes tener con un asesor con agilidad, una forma de trabajo, pero vas a necesitar algunas herramientas o algún apoyo que te haga la vida más sencilla o que pueda ser más competitivo. Entonces, parte de esta evaluación también en los assessments que debe ser todo un Agile Coach es esto. ¿Qué herramientas y qué formatos utilizas actualmente? Y estos dos puntos que van muy de la mano, que es la sintonía del equipo y el comportamiento del equipo. Como un Agile Coach, a través de este assessment, deberíamos hacer justamente dinámica para observar ese comportamiento que tiene el equipo en determinadas situaciones. Entonces, simplemente estamos como el maestro Yoda está aquí, tranquilo, observando y vemos qué está pasando en el equipo, cómo se comunican. Cuando tú le dices autoorganícense, bueno, ustedes se van a autoorganizar y van a hacer la siguiente dinámica. Entonces, eso es sumamente interesante, la observación en ese momento, desde el punto de vista de un Agile Coach, porque estás viendo justamente sin juicio, sin juzgar, simplemente ve cómo se están comportando, cómo se están comunicando, si lo hacen en forma eficiente, si tardan mucho en ponerse de acuerdo, si surgen líderes emergentes o siempre es el mismo líder. Todas esas cosas se van evaluando
dentro del assessment que deberá antes de aplicar esas agujas terapéuticas, porque estas son agujas, pero con funciones diagnósticas solamente. ¿Ok? Sí, exacto, Isabel. Es sumamente esencial el tema de la sintonía del equipo. Gracias. Algunas de las cosas que aplicamos como puntos acupunturales para el equipo o para estas funciones diagnósticas, estas son algunas de las que aplicamos. Una se llama el Visual Process Mapping. Esta técnica viene del Visual History Mapping, en donde se hace, como dice la palabra, es visual, donde se coloca un tablero en donde tenemos por un lado todos los roles o las áreas que participan dentro de los procesos, y en la parte superior tenemos todo lo que son los procesos y en la forma natural en que los procesos van surgiendo. ¿Qué nos dicen normalmente? Si estamos a nivel de ingeniería de software, entonces hacen, no sé, el prototipo, hacen un análisis, el diseño, después el desarrollo de codificación, después las pruebas, luego el despliegue. Son procesos naturales a nivel de ingeniería de software que van surgiendo dentro de los equipos y dentro de las empresas. Entonces, esto es interesante, el efecto que causa cuando lo ven plasmado en una pared, pegado, todo lo que ellos hacen. Entonces, a veces no te das cuenta por tu día a día todo lo que hacen, y cuando lo ven plasmado en una pared dicen, wow, esto es todo lo que yo hago. O, ay, yo no sabía que hacíamos también esto. O, oye, yo no sabía que esta área era responsable de hacer X actividad. Entonces, esto es una de las cosas sumamente interesantes en el assessment que se realizan, para poder determinar, primero, que ellos mismos se vean cómo lo hacemos. ¿Ok? Muchas veces te dicen, no, y nosotros tenemos un manual de normas y procedimientos. Ok, eso está muy bonito, muy plasmado ahí, pero dime qué es lo que haces actualmente, que es otra cosa. Entonces, es un efecto interesante para la observación como todo Agile Coach, que ellos tengan presencia o tengan presente qué es lo que están haciendo actualmente. Otra de las cosas que realizamos, otra de las dinámicas, se llama el círculo de la excelencia. En el círculo de la excelencia manejamos varias aristas. Una es la motivación, la efectividad, la integración, la comunicación, el respeto, el compromiso, la calidad y la confianza. Todas estas aristas nosotros los evaluamos a través del propio equipo. O sea, ellos mismos se miden y se dicen cuánto tienen en una escala por cada una de estas aristas. ¿Cómo se consideran ellos? Nos hemos topado con equipos en donde dicen que la comunicación está, no sé, del 1 al 100, un 80%, pero de repente tú ves que la comunicación es ineficiente y lo observas. Entonces son cosas interesantísimas que hacen contrapeso y es parte de la observación, es un assessment que tiene que hacer todo Agile Coach, porque lo interesante es aquí preguntarle entonces qué consideran ustedes que es una comunicación efectiva. ¿Ok? Es solamente decirse las cosas en forma transparente, porque yo te puedo decir que si yo te digo las cosas en forma transparente y sin medir, con un poco de inteligencia emocional, para mí eso es comunicación efectiva, entonces hay que considerar y evaluar en todo el equipo qué es lo que consideran ellos como comunicación efectiva. Entonces es una de las cosas importantes a evaluar durante esto del círculo de la excelencia. ¿Ok? Es una herramienta de coaching que se utiliza, y lo aplicamos también para el tema de la sincronía y del equipo. Otra de las cosas de las dinámicas que aplicamos para hacer un assessment, que se pueden aplicar, es un mapa de flujo de valor. Este mapa de flujo de valor es en base a Lean, ¿ok? Al pensamiento Lean,
en donde se mide realmente cuáles son los procesos efectivos que tienes en, en parte de un proceso, porque tienes que escoger un proceso. Si tú dijiste que en tu mapa, en el Visual Process Mapping, dijiste que pues, tienes un análisis, un diseño, un desarrollo, unas pruebas, un despliegue, y de repente tienes un problema en las pruebas. Entonces, ok, vamos a enfocarnos en las pruebas, vamos a escoger ese proceso y vamos a aplicarle este mapa de flujo de valor. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las transiciones que entre los procesos que son realmente de valor para tus clientes. Y en base a eso, esas transiciones, por ejemplo, una espera para tomar una decisión, un correo, o sea, yo lo envío por correo y tengo que esperar que la persona me responda. Todas esas son transiciones que para Lean, esa filosofía de Lean son consideradas como desperdicio dentro de los procesos. Entonces, flujo de valor es sumamente interesante también y causa un efecto interesante en los equipos porque ellos se dan cuenta de que realmente muchas veces en sus procesos tienen muchos desperdicios y no se habían dado cuenta. Entonces, la idea es, a través de este assessment, darnos cuenta también cuáles son los desperdicios que están en tu proceso y que no los habías tenido a la luz. Entonces, cuando los tienes a la luz y puedes hacer un cálculo de cuánto es tu eficiencia en tu proceso, si por ejemplo seleccionamos lo que es el tema de las pruebas, no sé, por decirlo así, ¿cuáles son, o sea, cómo es ese proceso de tus pruebas? ¿Qué tanto te tardas allí? ¿Cuál es el tiempo que tardas entre pasar de un proceso a otro? Entonces, esas son las cosas que se evalúan en un mapa de flujo de valor. ¿Okay? Y otra de las dinámicas que a mí me encanta, por el tema de la jocosidad y todo este tema, es la dinámica de los 6 sombreros. No sé si han podido leer este libro, en donde nosotros tenemos 6 sombreros para pensar. Tenemos un sombrero blanco, que es un sombrero en donde tienes una mentalidad un poco más, llamémoslo fría y calculadora, o puede decirse una mentalidad más a nivel de los datos y de los hechos, ¿okay? Se basa en porcentajes, en cosas fiables. Tenemos un sombrero negro, que es la nube negra del pesimista. También tenemos un sombrero verde, que es el optimista, ¿ok? Entonces, a través de esta dinámica de los 6 sombreros, se pueden evaluar cuáles son los distintos puntos de vista que tiene el equipo sobre su gestión de proyectos actuales. Sumamente interesante porque es importante tener una visión completa, porque, ok, nos va muy mal, ok, solamente tienes un pensamiento, o sea, el sombrero negro, ok, ¿qué más puedes tener adicional a esto? O sea, ¿qué más puedes tener tú, otra visión adicional de tu gestión de proyectos actuales? Entonces, eso es parte de esta dinámica también de los 6 sombreros. Y así como esta, hay muchas otras más para hacer un assessment, simplemente les comento estas 4, ¿ok? Una de las cosas que nos da como resultado de estos puntos acupunturales del equipo en funciones diagnósticas es que vamos a determinar cuáles son las agujas para aplicar al equipo o a la organización. Es aquí donde viene el Agile Coach y dice, ok, yo tengo varias agujas de agilidad, ¿cuál aplico? ¿Cuáles son las que yo tengo? Puedo tener un Kanban, puedo tener un Scrum solamente de equipo, puedo tener Nexus, que es Scrum de Scrum, ¿ok? Para equipos de más de 11, 15 personas, ¿ok? Que trabajan en un mismo proyecto. Podemos aplicar un SAFe, que ya es a gran escala y es para empresas completamente, no solamente un equipo. Podemos aplicar Lean, ¿ok? Algún pensamiento, filosofías de Lean también.
En el tema de desarrollo, pues podemos aplicar lo que es Extreme Programming o XP, o podemos aplicar también TDD, que también son técnicas de agilidad. Estas son algunas de las agujas más comunes que se pueden aplicar para el tema de la agilidad. ¿Ok? Entonces, en base a esto, a estas agujas, es que un Agile Coach tiene la destreza de colocarlas en el momento adecuado y bajo un tiempo también adecuado. ¿A través de qué? De la observación que hicimos anteriormente con esas funciones diagnósticas que tenemos primero en el cuerpo del equipo o en ese equipo para determinar definitivamente cuál va a ser la terapia que vamos a aplicar. Y la terapia no es más que una de estas agujas que podemos aplicar a nuestros equipos. ¿Okay? ¿Cuándo aplicar las agujas de agilidad? Pues tenemos una línea que tenemos entre mayor adaptabilidad y más reglas a seguir. ¿Qué quiere decir esto? Que si necesitas un entorno, o sea, tienes que evaluar también el entorno, el contexto, si las fechas de finalización son muy agresivas, si tienes alto nivel de complejidad, si tienes alto nivel de novedad, ¿ok? Dentro de la organización del equipo, entonces puedes tener mayor adaptabilidad, sí. Entonces puedes ir aplicando desde cualquier cosa a lo más sencillo que es un Kanban, ¿ok? Después de un puede venir un Scrum, porque ¿qué pasa? Mientras más reglas a seguir tengas, más estricto se va volviendo. De hecho, aquí tenemos hasta RUP. O sea, que RUP no es un tema de agilidad como tal, pero es una metodología también de trabajo. Entonces, si muchísimas reglas a seguir, entonces te vas hacia lo tradicional y estructurado. Si te vienes con o quieres tener una mayor adaptabilidad, te vas guiando hacia las metodologías ágiles como una de las más sencillas para empezar es simplemente un Kanban. Que un Kanban no es más que ver cuál es tu flujo de trabajo, empezar a cómo lo estás haciendo ahorita y hacer mediciones de lo que estás haciendo de de un proceso al otro. ¿Ok? Entonces ahí hay ciertas métricas, es visible. También tenemos el tema del Kaizen aquí, que son como estas retrospectivas de Scrum que tienes que ir realizando para ir mejorando continuamente. Entonces, son una de las cosas que se pueden ir aplicando, ¿ok? Entre cuándo y cuándo aplicar una y cuándo aplicar la otra. Entonces, en base a eso, pues hay algo que a mí me encantó de una película que es el Kung Fu Panda, el 3, y el maestro Chifu creo que se llama así, le dice al panda, porque le dice que ahora él es el que tiene que dar las clases de Kung Fu. Entonces el osito pues simplemente le dice, o sea, yo no sé dar clases, ¿cómo me vas a poner a dar clases? Yo nunca he dado clases, o sea, yo lo hago mal. Entonces el maestro le dice, si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Entonces, esto es importante que se lleven esta reflexión porque no es solamente voy a aplicar agilidad o porque está de moda, porque es un auge, no. O sea, porque yo quiero hacerlo distinto, porque yo no sé cómo se hace, yo no sé qué es agilidad o de repente yo he trabajado toda la vida con mi gestión de proyectos tradicionales y me funciona, pero vas a seguir haciendo simplemente lo que haces hoy y ya, hasta ahí te quedas. Trata de hacerlo distinto, trata de hacerlo mejor, trata de hacerlo diferente y colóquense retos. Y uno de los retos que tenemos todos los ágiles coach es eso, hacer todos los días algo diferente, innovar. ¿Okay? Entonces les dejo esa reflexión del, del día de hoy. Pues. Ok, Lucho, si quieres agregar cosas.
Hola Cuéntanos. María, ¿me Hola, escuchan? Lucy. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho Sí, qué bueno, excelente tu presentación. Esta última frase también me hizo recordar otra que dice que si eres la persona más inteligente en la sala, quizás estás en la sala equivocada. Algo que los coaches ágiles promulgamos siempre precisamente sobre este último punto que tocabas, es estar aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Y precisamente es que uno de nuestros trabajos es llevar a las personas, al equipo y a la organización al siguiente nivel que nos hayamos fijado, ¿cierto? Y además de eso, estar pensando en qué posibles siguientes niveles vienen después de ese, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer como algo así como viajes en el futuro, a ver hacia dónde nos podemos mover en lo que sigue. Yo les voy a hablar un poco de mi experiencia como coach ágil, precisamente ayudando a personas, a equipos y a organizaciones en procesos de transformación ágil. ¿Qué es lo que está ocurriendo, cierto? Hoy las organizaciones, los equipos, las áreas de las empresas están trabajando con un enfoque y nosotros estamos cambiando ese enfoque, estamos cambiando la forma de trabajar. María decía al comienzo que uno de los grandes problemas con el cambio paradigmático es que eso toca emociones, eso toca el corazón y tenemos que lidiar con eso ciertamente, ¿cierto? Si no lo tocamos no vamos a tener éxito. Ágil significa un cambio en la forma de ver el universo, en cómo lo veíamos hasta ahora y cómo lo vamos a ver a partir de hoy o de lo que sigue, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo? Que queremos ser ágiles, pero a veces no sabemos por qué. A veces es porque el vecino es ágil o está tratando de ser ágil, nosotros queremos ser ágil y esa no es la idea. Cuando un coach ágil llega a una organización, debe empezar a evaluar, a buscar el porqué del porqué de esa organización quiere ser ágil, ¿cierto? Y tratar de ver en qué estado se encuentra actualmente para ver por qué camino lo quiere llevar. Es importante anotar ahí que ágil no es algo que logremos conseguir un día. De pronto nos levantamos y ya somos ágiles, ¿cierto? Durante mucho tiempo no somos ágiles, no somos ágiles, cada vez nos levantamos, no somos ágiles, no somos ágiles, hasta que un día decimos, sí, hoy somos ágiles. No, ágil es un camino y vamos siendo ágil de a poquitico, de a poquitico. Entonces, en ese sentido, uno de los grandes inconvenientes que nos encontramos en las organizaciones es que nos preguntan cuándo voy a ser ágil. Esas recetas, nosotros ese tipo de recetas y de artes adivinatorias ya no practicamos, ¿cierto? No le vamos a decir a una organización ágil en 3 meses o en 6 o en 9 o en 2 años. Eso depende de muchísimos factores, ¿cierto? Otra cosa es, nosotros sabemos que vamos a lidiar con personas que de inmediato nos van a apoyar, que con solo saludarlos nos van a decir sí, les creo, pero también van a estar las personas que van a estar a la expectativa y que nos van a creer apenas mostremos algunos resultados. Y también va a haber otras que nos van a creer cuando eh, eh, cuando avance mucho el proceso, cuando hayamos mostrado realmente valor, cuando hayamos demostrado que el cambio funciona. Y también vamos a encontrar personas que nunca nos van a creer, ¿cierto? Entonces, tenemos que lidiar con todo eso. Lo más importante es trabajar con los early adopters, con las personas que en principio nos van a creer. Ellos van a ser nuestros aliados dentro de la organización, ¿sí? Otra cosa es que sobre todo la IT debe cambiar su enfoque, ¿cierto? El enfoque de la IT hoy existe para servir a las necesidades percibidas del negocio y lo que se debe tener es un enfoque de producto que exista para servir a las necesidades de los clientes. Finalmente lo que quieren las organizaciones es tener clientes más felices y por supuesto empleados más felices también. Lo mismo pasa con la recolección de requisitos. El enfoque
IT es recolectar requisitos. El enfoque de producto es descubrir productos y servicios en este caso, ¿cierto? En el enfoque de TI hay silos funcionales. En cambio, en el enfoque de producto, lo que tenemos son equipos crossfuncionales, multifuncionales. Ya ese super especialista, archirrecontra especialista que solo hace una cosa, no, yo solo hago pruebas de software o yo solo soy programador de base de datos, eso ya no nos sirve, ¿cierto? Entonces hay que ponerle una aguja en ese dolor muy importante allí. Otra cosa que pasa en TI actualmente es que esos hilos funcionales son medidos por proyectos, mientras que en el nuevo enfoque ágil, en el nuevo enfoque de productos, medimos a los equipos multifuncionales por resultados, por valor entregado. Eso es muy importante. Y finalmente, en el enfoque de TI actual, los ingenieros se enfocan en la entrega, ¿cierto? Y trasnochan y trabajan largas horas y se desaniman y se enferman tratando de hacer esa entrega. Pero en el enfoque ágil, los ingenieros ayudamos a crear productos de valor inspirados en la tecnología. Eso es muy importante realmente. Son algunas de las experiencias que he tenido y que quería compartirles, María. No sé si damos paso a las preguntas, tú me dirás. Gracias, Lucho. Qué bueno. Sí, gracias por tu apoyo en dar tu experiencia en este tipo de metodologías que es cierto, o sea, queremos ser ágiles y no lo vamos a lograr de hoy para mañana. Claro. Es de a poco y tal como tú lo acabas de comentar. Sí, los participantes que quieran hacer preguntas lo pueden hacer por el chat de aquí de Blackboard o si quieren por el hashtag acupuntura ágil y están abiertas el set de preguntas. Presentación, creo, se les va a enviar la grabación justamente de todo esto y dentro de la presentación está lo que es la presentación. Ok, Anabela nos está preguntando. Ajá. Aplicando Scrum, el coach ágil sería el Scrum Master. Interesante esa pregunta. Uh-huh. El Scrum Master es una persona que conoce de Scrum, ¿ok? Y conoce muy bien la metodología Scrum. No necesariamente tiene que conocer lo que es Kanban, lo que es Lean, lo que es XP o un TDD, pero tiene que tener muy buen dominio de lo que es el marco de trabajo Scrum. Entonces, una de las diferencias que realmente tiene un Agile Coach a un Scrum Master es justamente que el Scrum Master tiene que tener habilidades, un Agile Coach tiene que tener esa parte de lo ser como es ser paciente, escuchar, guiar, eso son vocaciones que debe tener un Scrum Master. Pero un Agile Coach va un poco más allá, tiene una mirada más general, como ese maestro Yoda, de todo. Imagínate que un Scrum Master es un Jedi normal, pero el Agile Coach tiene que ser ya tipo maestro Yoda, una cosa así. No sé qué opinas, Lucho, sobre eso, si quieres complementar algo. Sí, en efecto. En principio, vean, un buen Scrum Master tiene capacidad, por ejemplo, para acompañar a dos equipos. Un Scrum Master extraordinario realmente va a acompañar a un solo equipo. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas para enseñarle que se va a gastar todo el tiempo en eso. Pero el Scrum Master se concentra en el equipo.
En cambio, el coach tiene que ir más allá, ¿cierto? Tiene que velar por el entorno, porque los escenarios se estén dando para que ese equipo y muchos otros equipos confluyan dentro de la cultura ágil, ¿sí? Y dentro de la organización y del ecosistema de organizaciones que existen alrededor, porque cuando una organización se transforma hacia ágil, también tiene que pensar en los clientes, en los proveedores, ¿cierto? En los accionistas, en todas las personas interesadas, ¿sí? Y esa visión, por razones obvias, un Scrum Master no la va a tener de inmediato. Le ayuda, sí, un Scrum Master es un punto de apalancamiento muy importante para el coach en el trabajo diario. Es básicamente eso. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Sí. Yo quisiera agregar de pronto que hay algo muy importante, es que el coach también, pensando en esa evolución de las personas, de los equipos, de las organizaciones, nosotros también pensamos en la evolución de lo que significa ser ágil. Al principio, María T. habló del manifiesto ágil, de los valores y principios del manifiesto, que en el fondo es lo que quiere decir ágil. Ágil no significa usar Scrum o que tenga un tablero visual con las tareas en el to-do o en el doing, nada de eso. Ágil significa interiorizar y practicar esos valores y los principios. Y sobre esos principios, por ejemplo, los coaches debemos también poner nuestras agujas y pensar, por ejemplo, que ya ese principio que dice del manifiesto que el software funcionando, ¿cierto? Es la medida universal de progreso, o que valoramos más el software funcionando que la documentación exhaustiva. Hay que cambiar un poco lo de software funcionando por software o producto de valor, ¿cierto? Porque de nada me sirve que esté funcionando. La base de datos es software funcionando, pero la base de datos no le sirve a la organización, únicamente a unos pocos, al que la diseñó, al que la implementó, al que la va a mantener. Eso no le sirve al negocio para nada. Entonces es software de valor, producto de valor, lo que le interesa a la organización. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Buenísimo. Sí. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo convencer a un cliente que siempre ha trabajado con metodologías pesadas tipo cascadas? Comentan que siempre alguna persona creerá en los beneficios de cambiar y que nos apoyemos en esta. Pero, ¿y si nadie lo cree, qué hacer? Interesante. Bueno, ese es un tema ciertamente difícil, como yo les decía hace un rato, claro. Hay personas que al principio nos van a creer, si nadie dentro de la organización cree. Una compañía financiera, un banco en Colombia, que tiene una publicidad, cierto, que tiene un eslogan como que si no estás haciendo esto, o si lo estás haciendo, estás en el lugar equivocado. Entonces de pronto nos puede pasar eso, de pronto estamos en el lugar equivocado, ¿cierto? No entendería cómo, si nos cierran las puertas y si nadie nos va a abrir esa puerta, cómo vamos a entrar, porque esto no se trata de forzarlo, que a propósito es algo que ocurre muchas veces. A veces porque el vecino es ágil, entonces queremos ser ágil, vamos a forzarlo aquí. No, y ese no es el trabajo tampoco de un coach. Necesitamos gente que nos apoye al interior de la compañía, eso es definitivo. Sí, y definitivamente complementando contigo, Lucho, este tema, más que convencerlo, es que ellos mismos se autoconvenzan, por decirlo así. O sea, este tema, para que tú puedas cambiar un paradigma, no se puede hacer igual. O sea, definitivamente, hablando simplemente de experiencia de grandes empresas como Google, HP, Facebook, este, están implementando, Microsoft, están implementando agilidad, no les ha ido mal. Entonces, algo está pasando, algo hicieron, Claro. nos ha hecho ser líderes en el mercado y ser competitivos. Entonces, eso al menos debe abrir una curiosidad. El hecho de que tengamos una curiosidad a alguien,
Eso es ese huequito donde tú puedes entrar y puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo, vamos a ver si podemos apostar el tema de agilidad, porque hay mucha gente que lo está haciendo y vamos a ver, al menos por curiosidad, pero más que convencer, es a través de experiencias, de dinámicas, decirles justamente que vivan el tema de la agilidad. Bueno, Sí, yo creo que gracias. Si no hay más preguntas, igual pueden seguir preguntando y nosotros sí, vamos por a el estar chat. viendo después, ¿no? Claro, claro que sí. Listo. Sí, nosotros seguiremos respondiendo con, con el hashtag. Buenísimo. Bueno, eh, bueno, yo trabajo en Corporación Cifren, justamente uno de los el coordinador de este webinar. Corporación Cifren es una empresa venezolana que ya tiene sedes en Bolivia, Perú, México, en el Caribe, en el sur de la Florida, y justamente estamos en todo este tema de tecnología. De hecho, nuestro eslogan dice eso, más que tecnología somos innovación, porque justamente estamos adaptándonos a esto. Uno de lo que son, uno de los nuevos productos que tiene justamente Sirven es una área que se llama transformación ágil, en donde estamos promoviendo todo lo que son talleres, eventos, agile coaching, los mentoring, ¿ok? Y justamente dentro de uno de la parte de mentoring, una de las cosas que hacemos es assessment, que es muy casado a lo que vimos hoy en la presentación. Entonces, es parte de lo que nosotros ofrecemos de Corporación CIPE, ¿ok? Eh, pues, Lucho, si nos quieres decir algo. Bueno, sí, finalmente decirles gracias por la invitación. Vamos a estar en contacto. Yo quisiera invitarlos solamente a dos grandes eventos que se aproximan, ¿cierto? A los que de pronto tengan la oportunidad de asistir. Uno son las primeras jornadas nacionales de metodologías ágiles en Colombia. Lo llamamos Ágiles Colombia 2016. Aquí les voy a poner en el chat el enlace, ¿cierto? Lo vamos a hacer el próximo 12 y 13 de agosto en Bogotá, 2 días, para que hablemos sobre agilidad, sobre Scrum, Kanban, talleres, conversatorios, ¿cierto? Vamos a estar realmente todas las personas, más de 450 inscritos, todavía tenemos algunos cupos. Y luego en octubre, del 6 al 8 de octubre, en las octavas o novenas jornadas latinoamericanas de metodologías ágiles en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, como dicen los amigos de Quito, Johnny Ordóñez y compañía. Entonces allí también está el enlace. Esperamos encontrarnos. Estos son los encuentros más grandes de la comunidad ágiles en Latinoamérica. Vamos a estar todos allá y espero verlos por allá para que charlemos un rato. Nos vemos entonces. Buenísimo. Gracias, Lucho. Sí, esperamos Gracias. encontrarnos en alguno de esos eventos regionales importantes para precisamente fusionar esas ideas entre toda la región y los problemas que comúnmente nos encontramos siempre en todas las organizaciones. Claro, claro que sí. Gracias, Lucho, por tu aporte en el día de hoy y por acompañarnos en este webinar hoy. Con Allí les muchísimo dejamos, gusto, Sofía. gracias. Aquí les dejamos también nuestros contactos para Corporación Sitben, nuestro Twitter
@cscibben, y nuestro correo, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir a agilidad@cibben.com. Las preguntas, por favor, nos las pueden dejar a través del hashtag, las vamos a estar respondiendo en el día de hoy. Y muchas gracias a todos de verdad por su participación. Esperamos encontrarnos pronto en otro webinar, acompañando como otros invitados internacionales como Lucho, y agradecerles de verdad a María Teresa por la presentación del día de hoy, donde estas agujas precisamente nos van a estar pinchando en estos días. ¿Ok? Así. Gracias de nuevo a todos. María Teresa, si quieres despedir. Sí, gracias a todos de verdad por la receptividad y bueno, seguimos en contacto, nos pueden escribir, también con nuestro amigo Lucho también estamos en contacto, son alianzas que hacemos todos los agilistas a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? En pro de unirnos en todo este movimiento. Sí. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Feliz día para todos. Bye. Igualmente, chao.